guía Él, con cuánto amor me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol. En dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Para mí es un honor nuevamente reunirme con ustedes a través de esta plataforma y poder estar cerrando nuestra pequeñísima serie dentro de otra serie acerca de el amor atractivo o el atractivo del amor. Así que vamos a iniciar este tiempo con un momento de oración. Si me acompañan en oración, incline su rostro, por favor. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos como hermanos para, Señor, alabarte, para, Señor, honrar tu nombre, para que tú renueves nuestro entendimiento, para que tú, Señor, nos dé las directrices para el éxito en el matrimonio, para restaurar el matrimonio, Señor, para dar una visión clara a los jóvenes solteros o los que están proyectándose, Señor, a una familia, pues saber cómo es que debe amar un esposo a su esposa. Padre Santo, en esta noche, seas tú quien nos ilumine nuestra mente, seas tú quien nos confronte, y, Señor, pues podamos juntos, todos como hijos tuyos, Señor, prestar atención a tu voz, y que, Padre Santo, en este tiempo haya decisiones que cambien en nuestro destino y nuestro futuro personal y familiar. Guía, Padre, este tiempo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos enfrentando la segunda amenaza interna de la familia, que es el egoísmo. Habíamos visto como primera amenaza la rebelión y eh, y la provisión de Dios, que es la autoridad para poder vencer toda rebelión. Estamos viendo ahora que el egoísmo es el amor tóxico que de alguna manera está siempre destruyendo hogares, familias, matrimonios. Sin embargo, hay un amor atractivo, o el atractivo del amor es la sumisión, aunque parece contradictorio. Ya aprendimos cómo una esposa ama a su esposo venciendo su egoísmo, y esto es tomando el lugar que Dios le ha dado dentro del matrimonio, amándola y sujetándose como Cristo se sujeta, como la iglesia se sujeta a Cristo. Y ahora estamos viendo cómo lo hace el esposo. El esposo lo hace imitando el amor de Cristo a la iglesia. Es la manera de someterse, de rendirse a ella, porque la sumisión es renunciar a lo mío para el beneficio de la otra persona. Es subordinarme para el beneficio de otra persona. Así que hemos estado viendo esto basado en Efesios capítulo 5 del 21 al 33.
Porque el marido debe tener el trato de amor hacia su esposa como a su propio cuerpo. Esto lo vimos la semana pasada. Porque están siguiendo el ejemplo que modelar de Cristo. Porque están haciendo realidad esa unidad invisible que hay con su esposa. ¿Cómo demuestra el esposo el renunciamiento de su egoísmo? ¿Cómo ordena Dios que debe amar el esposo a su esposa? ¿Qué ejemplos de amor debe seguir el marido para demostrar amor a su esposa? Bueno, el marido debe amar a su esposa, como lo hemos estado viendo, siguiendo el ejemplo supremo que modelar, y en este caso el esposo sigue el ejemplo de Cristo, amando como Cristo amó a la iglesia, amando como a sus mismos cuerpos, que lo vimos la semana pasada. Y estaremos viendo nuestro último punto, amando como Cristo lo ha diseñado, como Dios lo ha diseñado, del versículo 30 al 31 del libro, el capítulo 5 de Efesios. Bueno, ¿cómo es esto? Cuando uno va a las escrituras va a encontrar esta frase interesante aquí, este versículo. Del versículo 29, la parte B hasta el 32, dice así la escritura. Así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Y qué viene atrás de este versículo? Dice, nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Toda esta porción que hemos estado estudiando de Efesios, toda esta porción presenta la idea principal de la relación de amor entre Cristo y la iglesia, demostrada en una unidad inquebrantable. Es preciso entender que el matrimonio cristiano alcanza niveles que ningún otro puede alcanzar. La relación de un matrimonio cristiano no se compara a la de la relación con los padres, no se compara con la relación de padre-hijo, madre-hijo, no se compara con la amistad, no se compara, no tiene ninguna comparación. Cada relación es distinta, pero la más profunda es esta, la relación de matrimonio y sobre todo el matrimonio cristiano. Alcanza unos niveles únicos, porque se eleva a la categoría de semejanza al que se da entre Cristo y la iglesia, como insiste el apóstol, como también Cristo a la iglesia, lo está mencionando aquí. El matrimonio no es ya no más de dos personas. El matrimonio ya no lo es. Ya no es más de dos personas, sino una sola carne. El marido no tiene derecho alguno de tomar decisiones a nivel personal como si alguna parcela de su vida no correspondiera también a la de su esposa. No es él y ella, sino que son ellos. En casi todos los matrimonios que he asistido siempre hay una ceremonia donde se trata de representar esta verdad o esta realidad y este objetivo. Y es que la esposa tiene una vela, el esposo tiene otra vela y en el centro tienen una vela más grande y cada uno de ellos encienden al mismo tiempo esta vela y apagan sus velas, dando a entender que están de alguna manera renunciando a su individualismo para formar algo único de ellos, para ser uno. Bueno, eso es algo que no se debe de olvidar. A veces esa solamente es una simple ceremonia. Esto es posible en la medida en que entendamos también el mandato que se ha considerado antes. Someteos unos a otros en el temor de Dios, en el versículo 21. El mandamiento dado a los varones tiene como objetivo implícito destruir el egoísmo personal y enseñar la necesidad de compartir toda la vida con la esposa. Es preciso comprender que no solo son uno, sino que la esposa es parte, según la figura del cuerpo que Pablo utiliza, del esposo. O dicho de otro modo, el marido debe entender que su esposa es una parte de él mismo. De manera que la actitud hacia la esposa debe ser semejante a la actitud, como hemos aprendido, a su propio cuerpo. Pero todavía algo más. El amor del marido hacia la esposa no es como a su cuerpo en un sentido comparativo, sino como una realidad. Es decir, no ama como hubiera hecho con su cuerpo, sino porque entiende que es su mismo cuerpo. Es algo que se está remarcando en toda esta porción, como Cristo a la iglesia. La razón y el por qué, en el griego lo vas a encontrar con esta conjunción oti, por la cual Cristo cuida de su iglesia, es
porque cada persona que hay en ella es un miembro individual en este cuerpo corporativo. Cristo sustenta y cuida a cada miembro que pertenece a su cuerpo, a cada creyente, a cada cristiano. Por eso dice en la porción que estamos leyendo de las Escrituras, así como Cristo a la iglesia, porque la razón, porque somos miembros de su cuerpo. Así Pablo invoca la imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y ahí dice somos. Probablemente personaliza este argumento para los lectores y les invita a considerar su propia pertenencia a Cristo y su relación con Él, y el constante cuidado y provisión que les proporciona. Si el marido necesita inspiración para amar a su esposa de una manera única, pues solamente tiene que experimentar el amor de Cristo. Como Cristo nos ama, como Cristo nos sustenta y nos cuida. No hay mayor ejemplo e inspiración de unidad, de referencia de unidad, que la que existe entre Cristo y la iglesia, en la cual el marido puede tomar como ejemplo que seguir. Así que es lo que nos está hablando aquí. ¿Cómo es el amor por diseño? Porque hemos aprendido que tiene que amar el marido a su esposa como Cristo amó a la iglesia, como a su mismo cuerpo, y ahora como es por diseño de Dios. ¿Cómo es el amor por diseño? Bueno, este es el referente del diseño original. Jesús y Pablo hacen cita del texto que habla de la unidad del matrimonio como realidad y como meta. Unidad que ya vimos existe entre Cristo y la iglesia. Y es por eso que Pablo cita al texto que está en el Antiguo Testamento. Entonces tienen ahí el texto en Efesios citado por Pablo y tienen el texto abajo de cómo está en el inicio, en Génesis. Dice Efesios 5:31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. En Génesis dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Los dos se funden en un solo ser. Entonces, vemos la similitud. Hay palabras que estamos tratando de resaltar aquí, verbos. Dejará, deja, se unirá, se funden, se une, llegarán a ser. Es similar. La referencia podemos decirlo en un sentido, es literal. El argumento de Génesis, el argumento que se tiene en Génesis, ¿por qué Dios cuando creó a Adán y Eva y trajo a Eva hacia Adán? ¿Por qué mencionó esto? Porque esto de por eso el hombre deja a su padre y a su madre está en el argumento de Dios tras esta realidad. Bueno, aquí vamos a ver que en el versículo 18 de Génesis capítulo 2, versículo 18 dice el Señor y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Eso está en Génesis 2:18. Entonces, lo que está tratando de presentar el Señor aquí es un argumento. El varón que había sido creado como tal no debía estar solo, puesto que necesitaba el complemento que es la mujer, la ayuda idónea para él. El Creador no creó a la mujer, sino que la tomó de lo que ya había sido creado, relativo a la humanidad, que era la carne humana, tomándola del varón. No se trata de un elemento nuevo, distinto a la humanidad creada en Adán, sino uno dentro de ella. La humanidad en la mente de Dios constaba de dos elementos a quienes el Señor llama Adán. Adán, que viene del hebreo ish, de donde también se toma a la mujer para llamarla Isha. En el sentido de nombre genérico, hombre o humanidad. ¿Sí? Cuando hablas de Adán, hablas de humanidad u hombre de manera general. La ayuda idónea traída por el Creador y presentada al hombre fue reconocida por él como el complemento llamándola varona. No quiere decir que ese fue el nombre que le dio a Adán, sino el reconocimiento que él hizo de ella. De otro modo, la mujer era como él, pero diferente. Él era el varón, ella la varona. Alguien igual, pero diferente. Y aquí es donde notamos que el apóstol hace referencia a esto y nuestro Señor, el Creador también. El Creador establece para este primer matrimonio condiciones precisas. Después de traerla al hombre, después de crear a la mujer de lo que ya existía, pues está trayéndola y está de alguna manera estableciendo las condiciones precisas. ¿Cuáles son? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Adán, la humanidad,
Luego Dios saca de esa unidad, de ese ser, saca una mujer. Antes eran una unidad en Adán. Entonces, y ahora el Señor le dice, bueno, la he creado, es distinta a ti, pero te la vuelvo a traer a ti. ¿Por qué? Porque los dos tienen que ser una sola carne, tal como lo han sido antes que Eva llegase a ser alguien diferente. ¿Ok? Entonces, la primera condición es, la primera condición es el de una relación exclusiva entre el hombre y la mujer. Esto lo encontramos en el verbo deja. Y lo vamos a desglosar luego de manera detallada. La segunda es de una relación reconocida, por lo que dejará la que antes había en el hogar de sus padres para iniciar una nueva en el hogar que se establece con su mujer, una relación reconocida. Tercero, es una relación de entrega al unirse a su mujer. Y finalmente hay también una relación permanente, siendo una sola carne, desde ahí en adelante. Entonces, la idea se expresa aquí, es una relación vivencial. De ahí que Adán, refiriéndose a su esposa, dice lo siguiente: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto era real, esto era práctico y bueno, así sucedió. No era un halago simplemente, era un estallido de poesía, pero reconociendo la sabiduría de Dios por tal creación, pero también por el elemento de unidad. La esposa debe ser amada porque es de la misma sustancia que el hombre, de su carne y de sus huesos. Hay tres verbos aquí, que como lo mencionaba, que demuestran cómo es el amor por diseño. Un amor de unidad como meta mediante un proceso. Y lo primero que vamos a desarrollar es que es una relación exclusiva. Dice, por tanto, el hombre dejará, el hombre debe dejar. Esta es la palabra que vamos a estudiar. La palabra dejar, del griego cataleipo, perdón, a su mujer deberá dejar, ahí el término, dejar a su padre y a su madre, no es un mandamiento a abandonarlos. Es algo que tenemos que tener en claro. Se debe entender como un grado. Ambos esposos cederán el puesto principal de lealtad hacia los padres para transferirlo a su respectiva pareja. Esto es de ambos, ¿sí? Transfieren su lealtad, ¿sí? Su afecto de padres hacia su pareja. Eso es lo que se tiene que entender. Continuarán teniendo la obligación de honrar a sus padres, ¿sí? Ahí están los textos correspondientes, está en el decálogo, en los 10 mandamientos. Cuidarlos en su vejez, también dice 1 Timoteo 5 del 3 al 4, hablando de las viudas, si tienen familia deben velar por ellas. Y escuchar el consejo, sí, ¿ok? Pero su enfoque principal estará ahora en sus esposos y sus esposas. Por eso es una relación exclusiva. La relación matrimonial anula toda relación de dependencia antecedente, ¿sí? Una vez casados, ¿sí? Esta relación ocupa una posición distinta, ¿sí? Ya no hay más prioridad en la relación anterior. Esto ocupa el lugar de dependencia, la que, la de los padres. La anterior familia queda reemplazada por la nueva. Las confidencias del marido no serán ya para sus progenitores, sino para sus esposas. Muchos maridos viven una doble relación con su esposa y con sus padres. Oh, sí. Las confidencias. Eso es muy interesante, porque en ocasiones el hijo o la hija siempre ha tenido como referente a sus padres y a quienes siempre ha pedido consejo, a quienes siempre ha pedido ayuda, a quienes de alguna manera cuando mamá, yo recuerdo particularmente cuando mi mamá aún estaba viva, ella podía acercarse a mí sin que yo le dijera algo y leer mis ojos, ver mi rostro y decir: algo te pasa, cuéntame. Y yo podía abrir mi corazón con total libertad y hablar con ella porque era mi amiga, era mi consejera. Esa es la confidencia que yo tenía con mi mamá. Y yo sé que usted también tiene posiblemente esta afinidad y esta relación de confidencias con su papá o con su mamá, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando se llega al matrimonio, se tiene que pasar esta lealtad de confidencia, esta dependencia hacia la pareja. Hay quienes viven esta doble relación y esto no es correcto, esto no es saludable. Dice el texto: dejará a su padre y a su madre, ¿sí?
Una de las barreras más grandes para el éxito en el matrimonio es que uno o ambos cónyuges no dejan a su padre y a su madre. En el matrimonio es algo que tenemos que entender. La intimidad del hogar en todos los sentidos es para el matrimonio. Hablando de confidencias. El hombre debe cariño y respeto a sus padres, pero nunca ha de compartir con ellos lo que corresponde solo a su esposa, si no es por acuerdo de ambos para consejo. Pueden recibir consejo, pero la intimidad, lo más íntimo, los secretos, ya no existen secretos que de alguna manera se tienen padres e hijos. Los secretos corresponden ahora para los esposos, ¿sí? El hombre debe, en este sentido, fidelidad a su esposa, ¿ok? Es lo que tenemos que entender. Y cuando se rompe con esto, eso se vuelve un gran obstáculo, ¿sí? Y de alguna manera cuando los cónyuges están permitiendo que sus padres, papá o mamá, se estén interviniendo en la relación. En el matrimonio, una nueva familia empieza y las relaciones de la familia anterior deben cortarse. ¿En qué aspectos? En lo concerniente a autoridad y responsabilidades. Esto es algo muy importante. Los padres siempre deben ser amados, tenidos en cuenta y cuidados, pero ya no deben controlar las vidas de sus hijos una vez que se hayan casado. ¿Ok? De alguna manera se debe cortar esto. Ya papá no es autoridad. Ya el responsable de mi vida no es papá ni mamá. ¿Sí? Esto es un cambio. Es un cambio que luego vamos a estar definiéndolo mejor. Pero a veces no se entiende esto. Y aún se sigue pidiendo permiso a papá o a mamá. Aún se sigue dependiendo de alguna manera hasta en lo económico de papá y mamá. Pueden ayudar, pero esto es una nueva familia. Y como vamos a estar viendo, hay un nuevo liderazgo. Sorprendentemente, el mandamiento de dejará a su padre y a su madre va dirigido al varón, al hombre que se convierte en esposo, porque debe entender como cabeza responsable delante de Dios de la marcha del hogar, que el Creador establece una nueva relación que tiene lugar solo con su esposa. Vaya, así que esto nos agarra a todos los varones. Esto va dirigido sobre todo al varón, en entender que él es la cabeza. Por eso es que ya no puede depender de sus padres como autoridad y como responsabilidad. Él es la cabeza. Él es ahora la autoridad de su nuevo hogar. Él es el nuevo responsable de ese hogar. Puede buscar para consejo a sus padres, claro que sí, pero él tiene que asumir esta responsabilidad en el nuevo hogar, ¿ok? Eso es lo que se tiene que marcar, porque si no hay problemas que se van a presentar en todo el trayecto cuando no se dejan las cosas en claro. La esposa ha de ser lo más importante en la vida de este esposo después de Jesucristo. Para él y ella, el cónyuge es más importante que sus padres, sus hijos, amigos, amigas y trabajos y diversiones. Ahora, algunos dirán, ¿qué? Y algunas madres sobre todo, ¿qué? ¿Más importante que mi hijo? Porque si el esposo puede caer en papitis, a veces las madres caen en dar preferencia a sus hijos. Es obvio que los bebés en los primeros años necesitan atención, pero nunca olvides, ¿sí?, a tu marido, nunca lo descuides. Esto sucede. Esto demanda tiempo, comunicación, sensibilidad y lealtad. Esta prioridad debe reflejarse en las decisiones que toman cada día, ¿sí?, de la autoridad y la responsabilidad de saber que estoy dejando mi anterior relación con mis padres, de amigos, de familias, por esta nueva relación. Lo que Pablo enseña es que desde el momento del matrimonio, el hombre no debe considerarse como un hijo de sus padres, sino como un esposo de su mujer. Ya no eres hijo de mamá, hijo de papá, ya no eres hija de mamá, hija, la engreída, la princesa de papá. Aunque ellos te digan, tú sigues siendo mi hija, mi princesa, tú sigues siendo mi hijito. Sí, mamá, seré tu hijito para ti, pero yo ya no me considero tu hijito. Tú eres mi mamá y yo soy el nuevo líder en mi casa. No está ya en una relación de subordinación con sus padres, sino que es cabeza de una nueva familia. Una consecuencia muy práctica es que el marido no debe consentir que sus padres lo controlen y ejerzan autoridad sobre él como hicieron antes del casamiento. Sí.
Hay ocasiones en las que uno no se da cuenta, pero están ahí los padres influenciando. Está por ahí la madre diciendo, ¿qué tal te cocina? ¿Sí? ¿Te está cocinando bien? ¿Te está cocinando rico? Te veo flaco, pálido. Y sigue igual, solo que los ojos de mamá no se ven más allá. ¿Y qué tal? ¿Te gusta su comida? ¿Te plancha tu ropa? Está tan pendiente pensando que su esposa es la mamá de su hijo, no es su mamá, ¿ok? Y también puede ser por el otro lado, ¿no? ¿Te cuida? ¿Te está velando por ti? ¿Te trata bien? Están ahí los padres metiéndose y a veces los hijos consintiendo esto. Siempre he pensado que quien debe hablar con los padres no es el yerno. Es decir, si la, la mamá del hijo, del varón, del esposo, se está entremetiendo en el matrimonio, no debería hablar con la mamá, la esposa, sino el mismo esposo, el que es hijo, y decirle, mamá, por favor, respeta nuestro matrimonio. ¿Quieres darnos un consejo? Está bien, pero permite que nosotros tomemos decisiones. Solo te pedimos que puedas dar tu opinión, tu apreciación de forma constructiva y cuando te lo pidamos. Por favor, mamá, gracias. Podemos salir adelante, acompáñanos con tu oración. Igual en el otro caso, es la mujer, la esposa, cuando ve que sus padres se están metiendo, no el esposo, porque si no genera un conflicto. Un conflicto de esos que siempre ha habido entre la suegra, el suegro, usted me entiende. Entonces, creo que es algo que tienen que entender los esposos, no consentir a sus padres. Y también este mandamiento, por tanto, dejará al padre, a su padre y a su madre, es un mandamiento para los padres, para que entiendan que esta ya es una nueva familia. Y hay que tener cuidado con el síndrome de papitis, mamitis y hermanitis. Yo leí un artículo en la web al respecto de cuánto daño causa pues estos síndromes de depender mucho de papá, de mamá y aún de hermanos. Particularmente después de haber leído este, este artículo, yo me acerqué a quien considero uno de mis hermanas de confianza, con quien tenemos mucha afinidad y conversamos y nos aconsejamos, y es mi hermana Gladys. Entonces yo en un asunto, en un tono de broma, pero también ya señalándole que de alguna manera cuando esté formando mi familia, cuando tenga mi pareja, pues hermana, sé que hay síndrome del papitis, mamitis, pero también hay hermanitis. Así que tienes que estar entendiendo que poco a poco tienes que tú entender que yo ya no seré tanto tu hermanito a quien tú vas a estar pegado, ni yo tanto pegado a ti. Tiene que haber esta separación, porque también sucede, también existe este síndrome. Ahora, para poder entender este proceso, tenemos que aprender a respetar las transiciones. El secreto está en respetar las transiciones. Y uno dirá, ¿qué es una transición? Una transición es un cambio. Es un cambio. Es un cambio, pero que toma su tiempo. No es de una manera brusca. Sin embargo, a veces queremos que los cambios sucedan de manera brusca y tajante. Por ejemplo, cuando usted estuvo en el vientre de su madre y usted nació, tuvo que salir al exterior, ¿sí? Usted tuvo que adaptarse, ¿ok? Tuvo que adaptarse. Inconscientemente, posiblemente con toda la dependencia del mundo, tuvo que adaptarse. Cuando uno pasa de niño a adolescente y luego pasa a ser joven, pues también ahí hay transiciones. De niño a adolescente hay una transición, un cambio, no solamente físico, sino también neuronal. Igual de adolescente a joven hay un proceso y hay un cambio, hay una transición que si no se sabe que alguien está pasando por esa transición, no se le hace el seguimiento, no se tiene la paciencia, no se tiene la sabiduría para poder guiar y ayudar. Cuando se entiende que hay una transición, somos más empáticos, somos orientadores y no juzgadores. ¿Ok? También cuando pasamos de dependientes a independientes, esto es cuando estás dependiendo de papá, de mamá, no solo para el aprecio, no solo para el cuidado, sino también económicamente, también de manera emocional. Ya no dependes de tus padres, ya te estás convirtiendo en un adulto y empiezas a ser independiente. Esto es algo muy importante y creo que se debe de considerar en, en los solteros antes de una relación de matrimonio.
¿sí? Tiene que pasar de dependiente a independiente. Si solamente te casas con alguien que siempre ha sido dependiente, hay un problema. Él tiene que transicionar de dependiente a independiente y quienes deben ayudar a que un hijo pase a ser independiente, y no estoy hablando que se aleje de sus padres, si quiere lo puede hacer, la cultura norteamericana lo hace de esa manera también, pero sobre todo a que asuma responsabilidades, a que sepa que todo lo que hay en el mundo tiene un costo, ¿sí? Que nada es gratis, que entienda que en este mundo a veces hay que enfrentar las cosas con dolor, hay que esforzarse, y etcétera de cosas que vienen con la madurez, pero tiene que haber este proceso. Luego, cuando uno se casa, pasa de independientes a dependientes. Sí, de antes hacer tus cosas con total normalidad, ahora tienes que depender de alguien. Sí, de tu esposa. Tú también de tu esposo. Pasas de una relación independiente a dependientes. Particularmente, yo, yo he aprendido a ser bastante independiente. Óyame, este, sé hacer mis cosas, sé cocinar, sé puedo hacer mis cosas, puedo coser una ropa que está rota, puedo planchar mi propia ropa, lavar mi ropa, limpiar, puedo hacer muchas cosas, por lo cual cuando considero en una pareja no estoy considerando en que va a ser mi sirvienta o va a ser mi ama de casa, claro que no. Entiendo más como un complemento idóneo para el propósito de Dios, para su llamado y para que yo pueda sobre todo practicar lo que Cristo hace con la iglesia. Y tengo que pasar de independiente a dependiente. Y esto va a ser también un tiempo de transición en mi vida. Lo es para todos los matrimonios jóvenes, ¿no es cierto? De estar dependiendo de papá y de mamá, de que todas las mañanas te preparen siempre tu desayuno, a que tú ya te prepares, a que tú ya no encuentres pues a solo tu oso de peluche en las mañanas y no encuentres a tu pareja, ¿sí? Es, es un tiempo de transición. Es un tiempo que va a generar ajuste. Es un tiempo en el que tienes que ayudar. El esposo entiende a la esposa y más todavía si uno conoce el trasfondo familiar y entiende que él viene de una familia bien unida. Entonces, este tiempo de transición, de pasar de ser quizás muy apegado a su familia, pasa a depender de su marido o de su esposa, pues es un tiempo de transición. También un tiempo de transición es de casados a padres, ¿sí? Cuando son esposos y aún no viene ningún hijo, también la relación puede afinarse, puede llevarse bien, pero luego viene otra etapa de transición cuando es que viene el primer hijo y tienen que aprender los dos a sobrellevarlo, a atender al niño, a darse un tiempo y negarse a ellos para atender al bebé. Esto también es un tiempo de transición, pero se va dejando una cosa para dar paso a otra. ¿Me dejo entender? Se deja lo de niño para dar paso a la adolescencia, se deja lo adolescente para dar paso a la juventud, se da paso a la dependencia para entrar a la independencia, se da paso a la independencia para entrar a la dependencia, se deja a un lado lo de casados sin hijos a ser casados con hijos. Siempre estamos encontrándonos en transiciones, aún de adultos a ancianos. Entonces, toda nuestra vida transicionamos, ¿sí? Y tenemos que entender que hay que dejar cosas para entrar a una nueva etapa. Esto se tiene que asumir con responsabilidad, con respeto, con empatía. Pero usted tiene que aprender a respetar las transiciones. Y una de las transiciones de las que estamos hablando ahora es la transición de pasar de ser hijo a ser esposo, ¿sí? De ser hija a ser esposa. Y ahí es donde tiene que formarse esta unidad. ¿Ok? Entonces, consideremos esto. Lo segundo que vemos en el segundo punto en cuanto al proceso de esta unidad y de amor por diseño es una relación de entrega. Dice el texto, será unido. Tiene el sentido literal de pegar dos objetos. ¿Sí? El sentido de pegar dos objetos. El escritor griego Píndaro, por ejemplo, utiliza este verbo para describir la adherencia de las incrustaciones de oro y marfil en una corona. Una corona, ¿sí? Hecha de oro y se le incrusta este marfil, oro, algún diamante, ¿sí? Se le une, es parte como una pieza, pues será unido, se usa en el mismo término, en el mismo sentido. El término griego también se usaba para llamar al pueblo de Dios a unirse con firmeza al Señor su Dios y a apegarse de él. Aférrate a tu Señor, vuelve a Él y no lo sueltes, que Él sea tu Señor, tu todo.
Entonces, el versículo tiene la idea de un hombre y una mujer que se unen en una relación íntima que abarca todos los aspectos de su ser, emocional, físico y espiritual. No solo estamos hablando en ser unidos, posiblemente de manera física, que es quizás lo que se busca en primer lugar en una relación matrimonial, sino también en un sentido emocional, en un sentido espiritual. Y si hablamos de un proceso, pues aquí se debe llegar de una unidad desde lo más externo hasta lo más interno, desde lo más abierto a lo más profundo. Y la unidad más profunda en un matrimonio no es la sexual. Algunos estarán pensando que es la sexual, no, es la espiritual. Sí, es la unidad más profunda. Podemos hablar de que uno tiene que conocerse de manera social, ¿sí? Como amigos. Uno va conociendo a los familiares, va entrando y cada vez el círculo se va haciendo más pequeño. Va conociendo de manera emocional también a su pareja, va conociendo a su pareja de manera intelectual, va conociendo a su pareja en el aspecto físico y el aspecto espiritual es el más profundo. Pero todo es como un círculo que va avanzando de manera más profunda, y es que uno debe de llegar a ser uno en ese sentido integral. Hoener lleva la imagen más allá y afirma que dos objetos pegados no son lo mismo que una aleación. Una aleación es la unión de dos metales, porque en ese caso se perdería lo distintivo de cada persona. Cuando hablamos de que un hombre y una mujer, un esposo y una esposa deben ser uno, no estamos hablando pues que se unirán, no estamos hablando de que de repente el esposo será más femenino o la esposa será más masculino. Claro que no. Ellos mantienen su personalidad, pero renuncian a veces a su temperamento que los domina, renuncian a sus propios anhelos por el bien del otro, aún luchan porque sus padres no interfieran por el bien de su relación. Esto es que de alguna manera aún están manteniendo su forma de pensar, su forma de analizar, sus convicciones, nada se pierde, ¿sí? Aún la imagen masculina está allí, también la imagen masculina, lo cual no quiere decir que porque un varón empieza a barrer o a limpiar o a lavar, está perdiendo su imagen masculina, claro que no, ¿sí? Estamos hablando de algo más que las apariencias, estamos hablando algo más que el machismo o la cultura, estamos hablando de una identidad según la palabra de Dios. Eso implica un cambio, eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? Esto implica un cambio de mentalidad. Pero antes de llegar a este cambio de mentalidad, quiero mencionarle lo siguiente, ¿sí? El mandamiento bíblico de obedecer a los padres concluye en el momento del matrimonio, aunque persiste el de honrar en la posteridad, ¿sí? Lo que Pablo enseña es que desde el momento del matrimonio, el hombre no debe considerarse ya como un hijo de sus padres, sino como el esposo de su mujer. No está más ya en una relación de subordinación. Y lo repetimos, es ya la cabeza de una nueva familia. Por eso es necesario. El texto es enfático. Dejar y unirse. La familia es la unidad que Dios ha establecido y para que esto funcione el marido debe dejar a sus padres y unirse a su esposa. Por eso implica un cambio de mentalidad. Ya no se trata de un pensamiento individual que le era propio en su estado de soltero. Ahora el pensamiento deja de ser hacia el yo para orientarse hacia nosotros. Aún más, si hay que tomar alguna opción radical, el pensamiento del marido no debe ser el egoísta que busca su propio bien, sino el de su esposa. No debe ser más ya el lenguaje mío. Esto es mío. No, esto es nuestro. Esto es nuestro. ¿Es mi sueldo? No, es nuestro sueldo. ¿Es mi casa? Es nuestra casa. ¿Es mi televisor? Es nuestro televisor. ¿Es mi mueble? Es nuestro mueble. ¿Me voy dejando entender? ¿Es mi mascota? Es nuestra mascota. Por eso la comunicación es importante. Si hay una mascota en casa, es por mutuo acuerdo. No, porque me gustan a mí, siempre me gustan las mascotas, así que tendrás que aguantar a mi mascota. No es así. ¿Sí? Siempre va orientado hacia nosotros. Es algo que tenemos que entender. Este amor y entrega requiere mucha comunicación. Esta es necesaria para conocer y comprender a la compañera y darse a conocer a la amiga de mi vida. La comunicación no ha de lastimar,
sino animar al cónyuge y buscar soluciones a los problemas. Esto demanda mucho tiempo de comunicación, sensibilidad y lealtad. Esta prioridad debe reflejarse en las decisiones que toman cada día, como lo acabábamos de mencionar. Muchos matrimonios no prosperan ni mejoran porque la esposa lleva profundas cicatrices debido a la insensibilidad del varón y a las palabras que la hirieron profundamente, que han cambiado su frágil personalidad de mujer. El esposo ama, escucha con paciencia y entendimiento, y su comunicación edifica a su compañera y fortalece la relación entre ambos. ¿Sí? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esto implica comunicación. Se va a unir a ella, será su confidente. Poco a poco hay más cosas que lo unen. Y si hay cosas que de alguna manera los están separando, lo empiezan a dejar a un costado, pero para eso se comunican. Podemos decir que podemos medir la unidad de un matrimonio por el hecho del tiempo que tienen para hablar, el tiempo que tienen para intercambiar sus pensamientos, de fortalecer sus ideas y sus convicciones. Cuanto menos tiempo pasan juntos comunicándose, pues menos tiempo o más difícil será unirse. Esto es proporcional. Entonces, hay que entender claramente esta verdad. Y este es el llamado no solamente de la unidad, es un llamado, es como meta. No solo es una realidad, es una meta que se tiene que conseguir. Entonces, hablamos de una relación exclusiva, hablamos también de una relación de entrega y ahora vamos a ver una relación permanente. Cuando dice el texto, los dos llegarán a ser una sola carne. Esa es la clase de vínculo perfecto que Dios ordenó para el matrimonio. No es inmutable en cuanto a la eternidad misma, pero es perdurable en lo concerniente a las vidas del esposo y la esposa sobre la tierra. Quizás algunos estamos pensando de manera directa, aunque el texto claramente habla de una sola carne y quizás de manera directa estamos aludiendo a que se refiere a la unión sexual. Claro que sí, además de lo relativo que es la unidad de mente, de corazón, propósito, el texto aquí con referencia a unirse en carne, pues está implicando de todas maneras a la unión sexual. En sentido muy real, entonces, ellos ya no son dos, sino uno. Al considerar el hecho que tal íntimo acto conyugal figura aquí en un contexto de amor tan profundo, tan abnegado, tan tierno y puro, que es paralelo al modelo de Cristo para su iglesia, resulta evidente que jamás se ha ofrecido más noble descripción de la relación entre esposo y esposa y ni siquiera es posible hacerlo. Esta es la clase de vínculo perfecto que Dios ordenó para el matrimonio. Los dos llegarán a ser una sola carne. La mujer salió del hombre, ¿sí? Y luego se casa con él y vuelven a ser uno. Esa es la meta, llegar a volver a ser uno. Ahora es muy interesante que aunque el Señor haya hecho provisión para el divorcio, en los casos de adulterio continuo y sin arrepentimiento por parte del transgresor, por aquel que comete adulterio, así como en el caso de un cónyuge incrédulo, como Pablo dice en Corintios, ¿sí? Y si él decide abandonar a la creyente o al creyente, pues en esos casos hay la opción de separación. La muerte es la única disolución que Dios desea para el matrimonio. Esto es claro. La muerte es la única disolución que Dios desea para el matrimonio. Así como el cuerpo de Cristo es indivisible, el diseño ideal de Dios para el matrimonio es que sea indivisible también. Como Cristo es uno con su iglesia, los esposos son uno con sus esposas. Por tanto, cuando un esposo lastima a su esposa, se hace daño a sí mismo. Un esposo que viola su matrimonio, se viola a sí mismo. Un esposo que destruye su matrimonio, destruye una parte de él mismo. Con respecto a un hombre y una mujer que se unen en matrimonio, Jesús dijo en Mateo capítulo 19, 6, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y eso lo dijo el Señor Jesús. Por eso decíamos al inicio que la cita de Jesús y de Pablo, al inicio, al diseño de Dios, es una realidad, es un principio que se mantiene para el éxito de todos los matrimonios. No son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Y los fariseos le preguntaron a Jesús. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿por qué pues entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Porque sí, Moisés había permitido que entre los judíos pudieran de alguna manera divorciarse. Bueno, Jesús le contestó, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. El principio, lo que Dios diseñó. Esto no es voluntad de Dios. Esto es algo que Moisés permitió. Y es algo que se permite para el cuidado de una mujer que no debería ser maltratada, no debería ser cambiada por otra, ¿sí? No debería de ser abandonada. Pero es una opción en el caso de abuso o maltrato, cuando el contexto se aplica. Y dice Jesús, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra adúltera. Y es curioso que sus discípulos empiezan a hablar y a decir, en tal caso no conviene casarse. Claro, ¿qué pensabas? ¿Que el matrimonio es cuestión de juego? Claro que no. Tienes que entender la seriedad de esta unión. Ya no son más dos, sino uno. Se han soldado los dos. ¿Quieres salir ileso de una relación matrimonial sin causar daño? Esto es imposible. Y hay personas que muy orgullosos dicen, este es ya mi quinto matrimonio. Bueno, esto es muy triste. No es cuestión de alegría. Esta persona está muy quebrada. Porque esto es como desoldar algo, romper algo a la fuerza que está unido, pues vas a salir herido. Jesús dejó en claro que Dios, por medio de Moisés, tan solo permitió el divorcio. Él nunca mandó que se hiciera como los líderes judíos habían afirmado por cuántos cientos de años. La carta de divorcio cumplía la función de proteger a la esposa ofendida, a quien se le permitía casarse de nuevo sin ser culpada de adulterio. Esa es la única provisión que tanto Moisés como Jesús tienen con respecto al divorcio. Pero el diseño original de Dios es que sean uno y que lo único que los va a disolver será la muerte. Así de simple. Entonces, ¿cómo debe amar un esposo a su esposa como Cristo amó a la iglesia y debe amar también como a su propio cuerpo y también como Dios lo ha diseñado? Esto es, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el objetivo. ¿Sí? Es el compromiso que se hace en el momento del matrimonio, en el altar, donde Él dice, te amaré y nada me separará de ti, mi amor no menguará por ti, estemos en enfermedad, estemos en la pobreza, estemos en necesidad, estemos viejitos, en todo momento, aun si se meten los suegros, aun si se meten los amigos, no importa, te amaré por siempre, solo la muerte nos separará. ¿Recuerda esos votos? Pues renueve sus votos cada día, no cada década. Recuerda las bodas de madera, las bodas de plata, las bodas de oro. Bueno, no espere tantos años para renovar sus votos. Renuévelos cada día al despertarse. Renuévelos. Mire a su esposa, a su esposo y renueve esos votos cada día. Agradezca a Dios porque Él está presente en su matrimonio cristiano. El matrimonio es una relación que funciona por el compromiso de ambos, el esposo y la esposa. ¿Sí? No es solamente trabajo del líder, de la cabeza del hogar, también es de la mujer, de ambos, ¿ok? Y si los demás quieren ayudar, pues háganlo de forma externa, orando por ellos, y solo ayudando cuando ellos piden ayuda o cuando buscan consejo, ¿sí? Pero no esté inclinando la balanza para un lado o para el otro lado. No favorezca a uno o al otro, ¿sí? Recuerde que son uno. Siempre trátelos también usted como uno. Y el matrimonio funciona así. Es una relación de compromiso, ¿ok? De cada uno, porque esta relación funciona. El egoísmo es el peor enemigo del matrimonio y el principal causante de los divorcios. El egoísmo es algo que no tienen que olvidarse. El egoísmo del esposo, el egoísmo de la esposa es el principal causante de los divorcios. ¿Por qué? Porque ya no es tan joven para complacerme, entonces voy a buscar a alguien más joven. Estás buscando tu propio placer, ¿sí? Ya no es tan atento conmigo como antes, voy a buscar a alguien más atento, entonces, si alguien me atiende, me inclino por ese lado, pero ya no lucha por su matrimonio, ya no está comprometida como al inicio,
pues el egoísmo es el principal causante de todos los divorcios. El amor es una decisión de compromiso por el bienestar de la pareja. Eso es lo que me han enseñado, porque el amor no es solo un sentimiento, ¿sí? No es un sentimiento, no es ese sentimiento de enamoramiento, de contentamiento cuando estás con la pareja, cuando ves que todo es perfecto, cuando él es un príncipe, cuando él es una princesa. No es un sentimiento causado por las hormonas y por la dopamina, por esta adrenalina de emociones. Claro que no. El amor es más que respuestas fisiológicas. El amor es una decisión de compromiso. Por el bienestar de la pareja, por el bienestar del esposo y la esposa. Así que entienda muy bien que nuestro Señor no nos ama porque seamos más fieles a Él. Él nos ama porque estamos en Cristo y porque Él ha prometido en su palabra que todo aquel que cree en Cristo, pues va a tener el derecho de ser llamado su hijo. Y en Cristo nosotros somos aceptos. Si Dios nos ama a nosotros con un amor incondicional, es porque Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su promesa. ¿Es fiel usted también a su promesa? ¿Está usted trabajando de manera objetiva para llevar a su matrimonio esta unidad de una sola carne? ¿Está también usted viendo que hay cosas que tiene que dejar? Quizás no es papá, quizás no es mamá, quizás no son los hermanos, pero quizás son áreas de usted, quizás son algo que hay en usted, quizás algún vicio. Usted recuerde que ya no es un niño para estar jugando play ahí, por favor. Ya no puede estar pensando en llegar al trabajo y quizás sentarse en su televisor y estar ahí divirtiéndose. No, ya deje de eso, por favor. Sí, usted también, esposa, ya no puede estar tanto tiempo con sus amigas allí en el celular, en reuniones con las amigas, teniendo más confidencia con sus compañeros de trabajo que con su esposo o su esposa. Hay cosas que hay que dejar, hay que renunciar. Hay que renunciar a esas cosas que no impiden que el esposo y la esposa se unan cada vez más al punto de ser una sola carne. Cuando usted trabaja con este objetivo, cuando usted ama a su esposa, proyectándose hacia este objetivo, no solamente va a ver la bendición de Dios en su vida, sino que usted va a apreciar y va a poder reflejar un amor atractivo, un amor el cual todos quieren experimentar. Así que permítame en este tiempo poder orar juntos. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos ir a tu palabra y entender, Señor, cuál es tu diseño original, cómo tú entregaste a Adán, a una mujer, la cual tú creaste de él mismo, para que viviera con ese objetivo de siempre volver a ser una sola carne, no solamente en lo físico, en lo emocional, también, Señor, en lo espiritual. Y Padre Santo, esa es la responsabilidad de todo esposo. Debe dejar, renunciar a cosas, Padre, que ya estorban, cosas que no ayudan, Señor, al crecimiento y al desarrollo de su matrimonio. Por el contrario, son estorbos. Son como parásitos que consumen la vida del matrimonio. Oh Señor, permite pues que cada varón, cada esposo que esté escuchando esta enseñanza, cada esposa que esté escuchando esta enseñanza, pueda reconocer esas cosas que debe renunciar para lograr alimentar la unidad de su relación con su pareja. Oh Señor, pues obra, Padre, para que cada joven soltero, cada señorita soltera también se dé cuenta de que el llamado del matrimonio no es solamente, está basado en emociones, en sensaciones, en que voy a casarme para ser feliz, sino en que voy a buscar el bienestar de la otra persona y que para eso tengo que negarme a mí mismo, a mis ambiciones, tengo que negarme a mi egoísmo por el bien de la otra persona. Señor, te ruego pues que nos permitas valorar e imitar a esos matrimonios que a pesar de sus complicaciones, a pesar de que tienen que limarse entre ellos en momentos de transiciones, pues aún permanecen firmes y tienen años de matrimonio, mostrando esa unidad indivisible que Cristo tiene con la iglesia. Gracias por esos ejemplos, Señor. Nosotros también, las nuevas generaciones, podamos aspirar a aquello, Padre Santo. No guiándonos por el desaliento de las parejas que en la actualidad pues se han divorciado, se han separado, hablan mal de sus esposos, de sus esposas, dejando eso a un costado, pues inspirándonos en tu palabra, Señor, poder establecer familias que son distintas, familias que realmente pueden vivir y amar
como Cristo amó a la iglesia. Oh Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tus hijos, por tus hijas que escuchan tu palabra, Señor, y restaura matrimonios. Restaura, Señor, la vida de parejas, aún cristianas, Señor, que quizás estaban sin dirección, pues tú puedes orientarlos para vivir conforme al diseño original. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Escucha la oración de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le agradezco una vez más, hermano, por haberse conectado hoy y por haber terminado este tiempo acerca del amor atractivo, del atractivo del amor en esta serie. Pues la semana que viene estaremos entrando a otra amenaza de la familia. Así que espero que se pueda conectar. Eso es todo por el momento, hermanos. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo la próxima. Bendiciones a todos. Si esto ha sido de bendición para ti, y si estás percibiendo un ingreso, recuerda que eres prosperado para agradecer a Dios en adoración con tus ofrendas, para el sostenimiento de las necesidades ministeriales y mediante las ofrendas misioneras sostener a nuestros misioneros. Pueden hacernos llegar sus donaciones u ofrendas mediante una transferencia a través de la aplicación del BBVA o dirigirse al agente más cercano en el horario permitido por el Estado, al número de cuenta que aparece en pantalla. También puede hacernos llegar un sobre con su ofrenda a la casa del hermano Antonio, dirigido al hermano Wilmer, nuestro tesorero. Que Dios siga supliendo sus necesidades y cuidando su salud. Gracias por ser parte de nuestros servicios online. Síganos en nuestras redes y compartan nuestros contenidos. Dios los siga bendiciendo. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser.
yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser.